Manual para tomar una fotografía. Los pilares esenciales de la fotografía son la apertura de diafragma, el ISO y la velocidad de obturación. Juntos forman los conceptos básicos de la fotografía. El diafragma, representado con F en la cámara, son los lentes. El diafragma es la apertura del lente de la cámara. Entre más cerrado se encuentre este, menos luz entra en la fotografía. Hay más nitidez y profundidad en la foto. Por otro lado, entre más abierto está el diafragma, el lente recibirá más luz y esto nos permite dar un enfoque más claro a un objeto en específico. Por lo general, cuando tenemos el diafragma abierto, el fondo de la foto se ve más borroso. De 11 a 29 es diafragma cerrado. Significa menos luz, más nitidez y más profundidad. De 5.6 a 8 es el diafragma medio. De 1.4 a 5 es diafragma abierto. Significa más luz, un foco selectivo y un lente macro. El ISO o escala de sensibilidad fotográfica es un parámetro que nos permite indicar al sensor qué cantidad de luz debe recoger. Los captadores de imágenes tienen una sensibilidad nativa, que normalmente coincide con el valor de ISO más bajo que podemos habilitar desde los controles de la cámara, pero es posible incrementarla amplificando la señal que reciben los fotodiodos, que son las diminutas celdillas del sensor. Cada fotodiodo es el responsable de recoger la información de un píxel. El rango de sensibilidades que ponen a nuestra disposición los smartphones suele oscilar entre 50 o 100 y 3200 en ISO, mientras que las cámaras suelen irse al rango 100 a 12800 ISO. Pero esta en realidad es una simplificación excesiva porque hay bastantes cámaras que alcanzan un valor ISO máximo de 25600 e incluso sensibilidades superiores, y también otras que se quedan en 6400 ISO. Cuanto mayor sea el valor ISO que habilitemos en nuestra cámara, más luz recogerá el sensor, porque, como hemos visto, más amplificará la señal que reciben los fotodiodos. De esta forma podremos obtener fotografías incluso en entornos con muy poca luz ambiental y sin utilizar el flash. Pero antes de manipular el alza de sensibilidad con ligereza, debemos tener presente algo muy importante. A medida que incrementamos el valor ISO, se incrementa también el ruido en nuestras fotografías. El ruido es la consecuencia del proceso de amplificación de la señal, llevado a cabo por el sensor al incrementar la sensibilidad, y se manifiesta bajo la forma de unas manchas oscuras que afean mucho nuestras fotografías. Si se nos va la mano con la sensibilidad, puede incluso arruinar una imagen. No obstante, no todas las cámaras arrojan el mismo nivel de ruido al utilizar un valor de sensibilidad. Velocidad de obturación o velocidad de disparo. Es el tiempo que el obturador de la cámara está abierto y por lo tanto captura y expone la luz. Su función es la captura en movimiento y la nitidez. En las cámaras digitales el sensor está cubierto por una delgada cortina totalmente opaca que controla la cantidad de luz que llega a nuestra cámara. Esta cortina se llama obturador. ¿Cómo se mide? La velocidad de obturación se mide en segundos y fracciones de segundo. A medida que nos movemos de izquierda a derecha, la velocidad de obturación será más rápida, siendo por ejemplo medio segundo y una fracción de 2000 segundos. La distancia entre una velocidad de obturación y otra se denomina paso de exposición, y aumentar o reducir un paso duplicará o reducirá a la mitad del tiempo el total de la exposición. Velocidad de obturación rápida. Hablamos de velocidad de obturación rápida o tiempo de exposición corto cuando el obturador de la cámara está abierto por un tiempo muy corto, en general por debajo de 1 segundo sobre 60. La velocidad de obturación más rápida depende de la cámara, pero en la mayoría de las cámaras digitales de mercado es 1 sobre 4000 de segundo. Altas velocidades de obturación se utilizan generalmente para reducir el tiempo de exposición y congelar el movimiento. Por ejemplo, en la fotografía de fauna se utilizan velocidades de obturación rápidas para capturar un pájaro volando en el cielo sin que salga movido. Velocidad de obturación lenta. Por otro lado, una velocidad de obturación lenta o tiempo de exposición largo tiene lugar cuando el obturador de la cámara está abierto durante más tiempo, por lo general encima de 1 sobre 60 de segundo. La velocidad de obturación más lenta en las cámaras suele ser de 30 segundos, pero este tiempo de exposición puede aumentar utilizando una velocidad de obturación aún más lenta a través de la cámara usando un disparador remoto. Se utilizan velocidades de obturación lentas para aumentar el tiempo de exposición y captar el movimiento. Por ejemplo, puedes utilizar una velocidad de obturación lenta para fotografiar el movimiento del agua en un río.
Las fotografías que utilizan velocidades de obturación lentas también se conocen como fotografías de larga exposición. Para este tipo de fotografía se necesita de un trípode y filtros fotográficos si se requiere fotografiar largas exposiciones durante el día. Los planos y encuadres. Primerísimo plano. Es aquel encuadre en donde la foto es un retrato y va desde la frente hasta la barbilla de la persona, aproximadamente. Se trata de una ampliación de primer plano con el que ganaremos cierto grado de intimidad y dramatismo, ya que estaremos muy próximos a la mirada de nuestro retratado, y eso nos hace ganar en proximidad y cercanía. Primer plano. Se emplea generalmente para destacar la mirada o el gesto de una persona y el encuadre va desde la cabeza hasta los hombros. Es el más indicado para el retrato del rostro, ya que destaca los detalles. Suelen usarse en encuadres verticales, aunque esto no es una regla estricta. Plano detalle. Recoge un detalle particular de la escena, sin que necesariamente aparezca el rostro de la persona. Con este tipo de encuadres pretendemos resaltar zonas de la imagen que podríamos pasar inadvertidas. Plano medio corto. Este tipo de plano encuadra a nuestro protagonista por debajo del pecho a modo de busto. Al ser un tipo de plano más cercano, ya empezamos a focalizarnos más en la cara de nuestro sujeto más que en su pose. Es importante no cortar articulaciones, por lo que si el sujeto tiene los brazos estirados, se debería cortar a mitad de antebrazo, antes de llegar al codo. Plano medio. Este tipo de plano encuadra a nuestro protagonista a la altura de la cintura. Aquí el tema del corte de brazos será mucho más delicado, ya que si nuestro protagonista tiene los brazos estirados, las manos se saldrán del encuadre. Se procura no cortar las manos a la altura de las muñecas. Plano americano. El plano americano corta al protagonista aproximadamente a la altura de la rodilla o por el muslo, en función de que si el protagonista está recostado o sentado, la tolerancia baja algo, llegando hasta un poco por debajo de las rodillas. Es ideal para encuadrar en la fotografía a varias personas interactuando. Plano entero. La persona o elemento de interés sale completamente, protagonizando la fotografía y ocupando de arriba a abajo todo el encuadre. Hay que tener mucho cuidado con cortar los pies. Muchas veces nos centramos tanto en el centro de la fotografía que olvidamos mirar los bordes antes de disparar. A partir de este tipo de plano hasta el plano medio, la importancia de la persona reside en su pose, ya que su cara va a estar demasiado alejada como para ser el foco de atención. Picado. Este tipo de plano se consigue situando la cámara por encima de la persona o elemento protagonista de nuestra foto. En el caso de las personas, la cámara debe estar por encima de sus ojos, ligeramente angulada mirando hacia abajo. El plano picado empequeñece a nuestro sujeto, haciéndolo parecer inferior. Contrapicado. Este tipo de plano se consigue situando la cámara por debajo de la persona o elemento protagonista de nuestra foto. En el caso de las personas, la cámara debe estar por debajo de sus ojos, ligeramente angulada mirando hacia arriba. En plano contrapicado consigue engrandecer a nuestro sujeto, haciéndolo parecer superior, magnificente y lo dota de poder o importancia. Plano general. Este tipo de plano muestra también una gran cantidad de paisaje, pero no de una manera tan lejana. Suele tener también algo que protagoniza el plano, un punto de interés. No es simplemente un paisaje amplio. Pese a tener un elemento o persona protagonista, el fondo tendrá casi la misma importancia que este, por lo que deberemos prestarle especial atención a la hora de encuadrarlo. Paisaje. Se trata de un plano abierto, en el que el contexto gana notoriedad. Los personajes u objetos que quedan dentro del encuadre son casi imperceptibles. La fotografía de paisajes recurre muchísimo al gran plano general. Formato de las fotografías. Existen dos formatos, RAW y JPG. El formato RAW es un archivo de imagen con compresión sin pérdidas que contiene todos los datos de la fotografía tal y como ha sido captada por el sensor de la cámara. ¿Esto qué significa? Pues que en este archivo se recoge toda la información de la toma sin que se pierda nada, con lo cual a la hora de revelar la fotografía siempre vamos a contar con muchísima más flexibilidad y calidad de la que nos ofrece el formato JPG. JPG. El formato JPG sí es un formato de compresión con pérdidas. Esto significa que cuando nuestra cámara guarda la foto en JPG, automáticamente le aplica una serie de ajustes destructivos como contraste, saturación, balance de blancos, nitidez, etc. Con destructivos me refiero no a que sean malos, sino que no se pueden modificar o eliminar. Se aplican a la imagen sin posibilidad de recuperarla sin estos ajustes.
En cambio, el formato RAW no se aplican esos ajustes, sino que se almacena toda la información en el archivo y somos nosotros mismos los que, a la hora de revelar la fotografía, decidimos aplicarlos a nuestro gusto. Por eso siempre será mucho más recomendable disparar en RAW, si pretendes revelar tus fotografías para darles tu toque personal de manera manual. La ley de tercios. Esta famosa regla nos dice que el centro de atención debe colocarse en la intersección de las líneas imaginarias que dividen una fotografía en 3 partes, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Es decir, se trata de imaginar nuestra fotografía dividida en 9 zonas iguales, que se forman gracias a 4 líneas, 2 horizontales y 2 verticales. El cruce de estas líneas forman 4 puntos fuertes, que son ideales para situar los elementos claves de la fotografía y lograr una composición más equilibrada. Igualmente, las líneas son una excelente guía para situar o relacionar elementos importantes, tanto en vertical como en horizontal. De hecho, las líneas horizontales son, según la teoría, el mejor sitio para colocar el horizonte de la fotografía. La regla de los tercios se basa en algo demostrado. Una composición en la que los elementos estén alejados del centro es más placentera para el ojo y parece más natural que una en la que el objeto o sujeto está colocado en el centro. ¿Cómo usar la regla de los 3 tercios? Cuando estemos ante una escena que queramos fotografiar, debemos imaginar las líneas que dividen el cuadro en 3x3 y cómo quedará lo que tenemos delante dividido en esas partes. Entonces, debemos evaluar cuáles son los elementos más importantes que queremos incluir en la foto e intentar colocarlos lo más cerca posible de los puntos fuertes que ha formado la cuadrícula. Las cámaras digitales y los móviles suelen tener una opción muy útil que dibuja las líneas en la pantalla siguiendo